Estimados colegas, es un placer saludarlos. Mi nombre es David Zamora, yo soy médico pediatra, trabajo en el Hospital del Niño y estoy dedicado a vacunas como parte del Comité Nacional de Inmunizaciones desde hace más de 20 años. Sí, hoy vamos a desarrollar el módulo 9 del tema de vigilancia epidemiológica, que se refiere a la difteria. Como ustedes saben, es una enfermedad inmunoprevenible que obviamente se controla por vacunación. Se presenta en países endémicos con casos esporádicos, en pequeños brotes. Es mortal en 5 a 10% de los casos, con una tasa de mortalidad global que es alrededor del 3%. Antiguamente, antes de las vacunas, en los países de bajos y medianos ingresos, podía fácilmente haber hasta 1 millón de casos, de los que fallecían entre 50.000 a 60.000 niños, pues era gente de todas las edades. Como todos saben, es una enfermedad bacteriana aguda que afecta sobre todo a las vías respiratorias superiores y la piel, y si bien inicialmente tiene síntomas y signos leves como fiebre, palidez, pulso rápido, debilidad, siendo la lesión característica, como ustedes verán en esa imagen, esa membrana no asimétrica adherente de color blanco grisáceo que asienta sobre las amígdalas, sobre la úvula, inclusive que cuando uno intenta desprenderla deja una superficie sangrante. Se clasifica de acuerdo al lugar de la infección en difteria respiratoria, donde los síntomas son predominantemente respiratorios 2 a 5 días después de la infección. Las amígdalas están recubiertas por las placas blanquecinas que comentábamos hace un rato, y está la difteria laringea, que es la otra forma, que está característicamente tiene el cuello hinchado a partir del aumento del tamaño de los ganglios cervicales, porque se conoce como cuello de toro, y que está acompañado obviamente por tos, por disfonía, por estridor, por la compresión externa, ¿no es cierto?, de la vía respiratoria, lo que da lugar a dificultad respiratoria, y si la membrana está extendida, trae abajo al club diftérico. Está también la difteria cutánea, que es la difteria de las heridas, que puede presentarse como una pápula inicial y que forma una úlcera crónica que no cicatriza, que también tiene la membrana de color gris sucio, ¿no es cierto? Eso se da preferentemente en personas que viven en la calle, sin hogar, etc. Un poco más rara, pero sobre todo en niños pequeños, está la difteria nasal, ¿no es cierto? Fosas nasales, a nivel externo, con una secreción nasal serosa o purulenta, y la difteria traqueobronquial, que es nada más que la extensión de la membrana, ¿no?, la propagación de la membrana hacia la tráquea y los bronquios, donde el compromiso respiratorio puede ser mayor y sobre todo puede agravar el problema en los niños pequeños. Como diagnóstico diferencial está fijada la mononucleosis infecciosa, la angina de Vincent, por la compresión obviamente de la dificultad respiratoria, y por la presencia de las membranas, la moniliasis y la candidiasis. Ahí tienen ustedes además el código CIE-10 de estas 4 enfermedades que hacen el diagnóstico diferencial. Entre las complicaciones, probablemente la más temible y la causa de muerte en muchos casos es la miocarditis, ¿no es cierto?, por la acción de la toxina diftérica, que es producida por la mayoría de los bacilos que provocan la enfermedad. Hay las complicaciones neurológicas, también provocadas por la misma toxina, la neuritis diftérica, y en los casos de toxemia generalizada puede haber insuficiencia renal y hepática. Y lamentablemente, como decíamos, hasta 1 de cada 10 pacientes puede fallecer por la dificultad respiratoria, ¿no es cierto?, la obstrucción de la vía respiratoria o la acción de la toxina diftérica sobre el miocardio y la miocarditis que se produce. Como ustedes saben, el bacilo diftérico produce la toxina. Esta toxina es la que la que produce la mayor parte de las lesiones en la difteria, sobre todo las cepas gravis, mitis intermedias son las que producen la difteria. Hay una cepa, la Belfanti, que no produce la toxina, por lo que su cuadro clínico puede ser, digamos, más leve. Todos sabemos que es una enfermedad producida por el Corynebacterium physerae, una bacteria gram positiva que también se llamaba clásicamente el bacilo de Klebsiella. Ya habíamos hablado de los 4 biotipos de la bacteria: el gravis, el mitis, el Belfanti y el intermedius. El más frecuente es el gravis, y otra vez reitero, el Belfanti no produce la exotoxina. El reservorio es uno solo, es el humano,
Y la fuente de contagio son las secreciones nasofaríngeas, las lesiones cutáneas y los objetos contaminados con las secreciones, por lo que el modo de transmisión está a partir de las gotitas que se producen por la tos o el estornudo, el tocar obviamente las llagas abiertas en aquellos pacientes con difteria cutánea, y obviamente ahí el mayor riesgo de contagio están en los contactos cercanos, las personas de la misma casa, las que tienen obviamente contacto directo y las que están fundamentalmente expuestas a las secreciones del paciente. El periodo de incubación es de 2 a 5 días, puede extenderse hasta los 10 días. La transmisibilidad va de 2 a 4 semanas, que puede acortarse el tiempo a 5 días con el tratamiento antibiótico adecuado. Prácticamente toda persona que no esté inmunizada es susceptible de enfermedad, y obviamente se desconoce la inmunidad pasiva, los hijos de madres inmunes que pueden estar protegidos hasta los primeros 6 meses, la inmunidad que nos interesa, que es la inmunidad activa, que es inducida por la vacuna, y la vacuna da una buena inmunidad, pero lamentablemente no es permanente, ¿no es cierto? Y debe repetirse la vacunación cada cierto tiempo. El diagnóstico es, como ya hemos dicho ya antes, esencialmente clínico, a partir de las lesiones en la nariz, la boca o en la piel. Obviamente los síntomas predominantes como el dolor de garganta, la faringoamigdalitis, pseudomembranosa, que es el dato clínico más importante, obviamente la fiebre, o en los otros casos el aumento de tamaño de los ganglios submaxilares y cervicales, ¿no es cierto?, haciendo lo que habíamos comentado, el cuello del toro. Obviamente desde el punto de vista epidemiológico, el contacto con enfermos, la vacunación específica en la edad pueden ser importantes a la residencia, y la situación epidemiológica en el lugar donde uno exista, ¿no es cierto? A nivel de laboratorio, obviamente la toxigenicidad de la cepa productora del caso debe confirmarse con la prueba fenotípica de EIC y confirmar por el aislamiento de la bacteria del colin diphtheriae, ¿no es cierto?, a partir de una muestra tomada de la lesión. En ese sentido, el hisopeado faríngeo de prueba nasal, que vienen a tomarse de la misma membrana o debajo de la pseudomembrana, constituyen una buena mezcla. Y una vez que se recolecta, debiera comenzarse el tratamiento con antibióticos. El tratamiento en realidad tiene dos partes. Una es la aplicación de la toxina antidiftérica, que debe iniciarse inmediatamente apenas se confirme el caso, con una dosis única que, dependiendo el paciente, va de 20.000 a 100.000 unidades internacionales por vía intramuscular o intravenosa. Y como antibiótico específico, la penicilina procáinica es una opción, 20.000 a 50.000 unidades por kilo de peso al día en niños y 800.000 unidades en adultos por vía intramuscular. O la eritromicina es una alternativa a 40 a 50 miligramos por kilo de peso durante 14 días. Si hablamos de la difteria cutánea, obviamente una limpieza a fondo de las llagas, y lo más importante, la vacunación durante la fase de convalecencia, porque si la persona adquirida la difteria obviamente no está protegida por la vacuna, y la enfermedad en sí no le confiere una protección duradera, así que es muy importante la aplicación de la vacuna durante la fase de convalecencia. Como medidas de control está la quimioprofilaxis, quiere decir una dosis de penicilina G benzatínica a los contactos íntimos, a los contactos cercanos, 600.000 unidades a menores de 16 años de edad y 1.200.000 unidades de penicilina benzatínica a los contactos mayores de 6 años por vía intramuscular, si las personas fueran alérgicas, el uso de la eritromicina oral, y obviamente el seguimiento por 10 días. Obviamente está de más, pero todas las situaciones de precauciones generales deben mantenerse, como el lavado de manos frecuente antes y después de cada procedimiento de contacto con el paciente, el uso de barbijo, de gafas o mascarillas de protección para limitar siempre la posibilidad de los contagios, y todo el personal de salud obviamente debe estar vacunado. Es muy importante en la aplicación de las medidas de control el establecer todo lo que es la educación y el plan de vacunación, que obviamente es la educación en la consulta de forma permanente, la vacunación de acuerdo al esquema nacional del PAI, y la coordinación con otros sectores, lo que señalamos ya las medidas de control al paciente, y a nivel comunitario el monitoreo rápido de vacunación, el identificar todos los susceptibles que pudieran estar vacunados, sobre todo los que están cercanos al
cercanos al caso y iniciar a completar los esquemas de vacunación. La búsqueda activa institucional y comunitaria, así como priorizar las poblaciones cautivas y concentradas que están en mayor riesgo de poder transmitir la enfermedad. La prevención es la aplicación de la vacuna, el esquema ya está conocido por todos. A los 2, 4 y 6 meses están en la vacuna pentavalente, una cuarta dosis al año y medio y una quinta dosis a los 5 años. Por lo que la vigilancia epidemiológica de todas las enfermedades inmunoprevenibles, en particular de la difteria, es muy importante. Esta vigilancia epidemiológica tiene como objetivos, obviamente, detectar oportunamente cualquier cambio en la ocurrencia y la distribución de la enfermedad, cuantificar, monitorear las tendencias, la frecuencia de los patrones de difteria en la población. No hay que olvidar que en todo el último tiempo no ha habido, pero es muy importante por eso estar alertas, para investigar oportunamente en todo caso sospechosos de difteria y sus contactos, para implementar las medidas que puedan interrumpir la transmisión, determinar la frecuencia y distribución de la difteria, los grupos y las áreas de riesgo para la transmisión y monitorear el impacto de las acciones de vacunación que se puedan implementar a través del PAI. Para esto obviamente es muy importante las definiciones de caso, ¿no? Consideramos un caso sospechoso una persona que presente faringitis, laringitis o amigdalitis con la presencia de las pseudomembranas adherentes y discásicas en las amígdalas, la faringe o la nariz. El caso confirmado se confirma en el laboratorio, ya sea con cultivo y positivo para la producción de toxinas, y ya después por nexo epidemiológico cuando la persona contacto con una persona que cumpla la definición de caso sospechoso. Los casos clínicamente confirmados, cuando hay una lesión de pseudomembrana que compromete los pilares faringes y la úvula, la pseudomembrana obviamente que es muy sospechosa, o la muerte del paciente con sospechas de difteria. Y el caso descartado obviamente es el que demuestra su etiología y el caso probable en el cual las muestras de laboratorios son negativas. La vigilancia epidemiológica, como ustedes saben, es muy importante la notificación de casos inmediata, donde la difteria es una de las enfermedades, además del sarampión, la rubeola, la parálisis aguda, la difteria y la fiebre amarilla, que deben ser notificadas de forma inmediata, no por personal de salud de establecimiento a nivel superior, que es lo que hace que esta enfermedad sea muy importante. Cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, obviamente es muy importante la investigación, la recolección de información pertinente, implementando obviamente primero las medidas ante el brote, el contacto diario del paciente en hospitales, en colegios para identificar el caso sospechoso. De hecho, si hay más de un caso de difteria, ya hablamos de epidemia diftérica. Hay que intentar asegurar coberturas altas de vacunación, el diagnóstico y tratamiento rápido a los casos identificados, la administración de profilaxis y de investigación rápida a los contactos y obviamente revisar las coberturas. El establecer la línea de tiempo es importante para identificar las fuentes de infección e identificar a los contactos. Ya habíamos señalado la importancia de la búsqueda activa institucional para el diagnóstico diferencial, la búsqueda activa comunitaria utilizando los nombres que le dan la enfermedad a la comunidad, a la población, mostrando las fotografías del escribiendo de la clínica de la enfermedad, el monitoreo rápido de vacunación, buscando aplicar las 5 dosis de la vacuna pentavalente y la vacunación en bloque, casa por casa, en grupos de riesgo, priorizando siempre a los menores de 5 años. Debe documentarse toda la investigación de la vigilancia epidemiológica a partir del informe de la investigación, el informe de seguimiento y el informe cuando el brote haya sido controlado. Siempre debe hacerse la evaluación de riesgo para ubicar las áreas de baja cobertura de vacunación, tomar en cuenta los flujos migratorios, la extensión del territorio, la capacidad de respuesta del sistema y las debilidades del sistema de vigilancia. Y finalmente toda la copia de la documentación, el informe de la investigación, el de seguimiento y otro, como habíamos señalado antes, cuando el brote haya estado controlado. La clasificación final del caso es ya con el expediente del caso, con la ficha epidemiológica adecuadamente llenada, el informe final, y si el paciente está hospitalizado, además de historia clínica, de evolución de caso y todos los exámenes complementarios, así como la retroalimentación del caso para todo el personal también. Ahí tienen ustedes lo que acabamos de hablar, el algoritmo de pasos ante cada caso sospechoso. Agradezco mucho su atención. Insisto en que puedan revisar todos los aspectos de los cuales hemos hablado y que están en el manual y que están en el curso online,
que puedan continuar ustedes también con el resto de los temas, y estaremos, y los invito al foro de dudas o de preguntas que pudieran tener ustedes y de cuál podríamos colaborar también. Muchas gracias y hasta la vista.